órganos más delicados, difíciles de abordar en el campo quirúrgico. De hecho, en la experiencia quirúrgica de mi persona, pues, es uno de los órganos más delicados, difíciles, abordarlo no es fácil, tanto en cirugía de emergencia como en cirugías programadas o planificadas, como le queramos llamar. Y por eso tenemos que conocerlo muy bien. Es un órgano que también, al enfermarse desde el punto de vista médico, tanto oncológico como benigno, muy difícil de manejarlo. El páncreas es una glándula mixta, es decir, tiene tanto una secreción exocrina como una secreción exocrina. De hecho, sabemos que las funciones más importantes del páncreas, por un lado, libera todo lo que son las enzimas pancreáticas al intestino para poder absorber después el alimento. Yo siempre le planteo a los muchachos que es una estructura que es como decir que le estamos echando el jabón, el Bristol, el jabón líquido a los alimentos para que esas gotas de grasa grande se conviertan en unas grasas pequeñitas, que es lo que se acuerdan en el jabón, y con eso entonces permitir la absorción de todo lo que son las grasas y todo lo que son las proteínas, descomponer todo. Lo otro que también hace ella como glándula endocrina, si se acuerdan, es la generación de una hormona muy importante, que es la insulina. Y por el otro lado hay otras que las van a estudiar, muchachos. Esta glándula se plantea que es retroperitoneal. ¿Por qué retroperitoneal? Porque está en la pared posterior del abdomen. De hecho, en la cara anterior, que sería uno de sus límites, ¿quién es? El peritoneo parietal posterior. Él se encuentra ubicado entre el duodeno y el vaso, ya por eso le llamamos complejo duodeno-pancreático. Si observamos, aquí se ve muy bien dónde está, se encuentra en algo que ustedes ya observaron, que es la transcavidad de los epiplones. De hecho, la pared posterior de la transcavidad de los epiplones tiene un promedio de 150 gramos de peso, mide aproximadamente 15 a 23 centímetros. Acuérdense que va a depender de muchas cosas, va a depender de la genética, va a depender de la altura de la persona, de raza, etcétera. 5 centímetros de alto, espesor de 3 centímetros, eso va a depender de muchas cosas, además de cuando se enferma, que se pone mucho más grande o puede ser mucho más pequeño. Su color es amarillento, es una superficie lobulillar, es muy friable y lacerable, es decir, por eso les digo que es un órgano sumamente delicado cuando uno lo está manejando. Pesa entre 50 y 150 gramos. ¿Qué es en sí la conclusión y lo más importante además de eso? En una de sus partes o porciones es donde también estamos hablando nuevamente. Colédoco se une con el conducto pancreático principal y forman por allá lo que llamamos la ampolla, que la ampolla, se acuerdan que viene y termina en una papila. Esa papila, cuando se reviste de mucosa, es la que llamamos la carúncula mayor, y estos señores están rodeados de músculo, el cual lo que genera por allá un esfínter, que es el esfínter de Oddi. Que lo otro, no podemos hablar de que el páncreas está solo, sino que el páncreas se acompaña de el duodeno como un complejo duodeno pancreático, y además de eso hay una relación que no la tenemos en esta lámina, que en la parte de la cola del páncreas está relacionada con otro órgano, que es el vaso. Pero lo más importante, es un órgano estructurado, está entre lo que es L2, L3 en relación con la línea media, y lo podemos subdividir en múltiples porciones. Tiene una forma de martillo, otros hablan de que es una forma de hacha, tiene una cabeza, tiene un cuello, tiene un cuerpo, tiene una cola, y además de esto tiene una especie de gancho, que por eso le llaman proceso uncinado del páncreas. Importante de él, cada una de esas estructuras se relaciona con órganos o estructuras vecinas. Vascularización e inervación. La arteria hepática común, si se acuerdan, estábamos hablando de dos ramas terminales, una que es la hepática propiamente dicha, y por el otro lado da la gastroepiploica, que esa gastroepiploica se abre en dos,
que se abre en la gastroepiploica derecha por un lado y por el otro lado en la gastroduodenal. Esa gastroduodenal, por medio de sus dos ramas que da, genera lo que son los arcos pancreático-duodenales que se anastomosan con que son los arcos pancreático-duodenales inferiores. Los dos forman dos arcos, un arco posterior y un arco anterior. Ellos dos son los que le dan la irrigación a lo que es la cabeza del páncreas, proceso uncinado y todo lo que es la irrigación del duodeno. En la parte posterior lo ayuda dos más, una arteria que es la arteria magna dorsal, que a veces es rama directa del tronco celíaco, otro se plantea que es rama de la arteria esplénica, que es otra de las ramas del tronco celíaco. Nosotros en esta observamos que esta rama también da otra arteria. Esa arteria, que es la arteria posterior, también es la otra importante en irrigación de lo que es el páncreas. Lo más importante en sí, arcos pancreático-duodenales, cómo se forman junto con la pancreática dorsal por el otro lado y la arteria posterior o magna dorsal. Son todas las arterias que me irrigan o me aseguran la irrigación arterial tanto del páncreas como del duodeno. Las venas, entonces, ¿cómo va a ser? Es muy sencillo. ¿Se acuerdan que así como habían arcos pancreático-duodenales arteriales, ahora tenemos los arcos pancreático-duodenales, pero los vamos a llamar superiores e inferiores, que son los que me van a hacer o me van a asegurar el drenaje venoso del páncreas y del duodeno, que entonces serían los pancreático-duodenales superiores, que van a drenar directamente a la vena porta, mientras que los arcos pancreático-duodenales inferiores que van a drenar a la mesentérica. Lo importante en esta zona es que hablemos que aquí podemos hacer una pregunta, que es cómo está constituido la vena porta. La vena porta, si ustedes observan, tiene un cuello, tiene un tronquito, tiene unas paticas anteriores, unas paticas posteriores y tiene una cola. En pocas palabras, parece un caballo, perro, como le quieran llamar. Lo importante es que la vena mesentérica superior es siendo la pata de adelante, las patas de atrás viene siendo la vena mesentérica inferior, que se une con la cola, que viene siendo la vena esplénica, y estas dos se unen y forman el tronco espleno-mesaraico. Ese tronco espleno-mesaraico se une con la vena mesentérica superior y forma la vena porta. Eso es una de las cosas más importantes, el drenaje venoso portal. Después vamos a ver eso, los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son increíblemente numerosos, pero lo importante es que tenemos los que tienen, o vamos a ponerlo así, la mnemotecnia es que los grupos linfáticos tienen los nombres de los mismos vasos. Entonces podemos plantear que tenemos los grupos suprapancreáticos, los gastroduodenales, tenemos los mesentéricos, los infrapancreáticos, los esplénicos, y ellos lo importante es que todos van a drenar después a los aórticos cabo, y de los aórticos cabo van a ascender a lo que es la cisterna del quilo, de la cisterna del quilo van a subir al conducto torácico y posteriormente ahí van a llegar nuevamente a lo que es la circulación propiamente dicha. Aquí estamos viendo ya una pieza con cadáver. Lo primero, acuérdense muchachos, es ubicación, ubicarnos ahí. Cuando lo vemos, lo primero que decimos dónde estamos, pero es sencillo, no es viendo las letras, sino ubicándonos en el cadáver. Lo primero es ubicarnos en algo. Ah, mira, aquí tengo unas asas delgadas. Ok, ya me ubiqué. Si estas son asas delgadas, yo puedo saber que esto viene siendo que la hoja derecha del mesenterio, es decir, que esto que está por acá es el espacio mesentérico cólico derecho. Yo estoy ascendiendo por aquí y mira, por aquí estoy viendo algo. ¿Ven? Viene una asa que asciende por aquí, está pasando al colon, al mesocolon transverso. Mire, y por aquí viene una porción descendente, aquí viene una porción horizontal y aquí viene un arco. Entonces, bueno, debe ser la cuarta porción del duodeno, tercera porción del duodeno, que ven, pero que aquí están seccionadas la vena y la arteria mesentérica superior. Aquí vemos la segunda porción del duodeno, la primera, y mira, un vaso grandote, lo relacionamos con lo que son las láminas del néter, y aquí nosotros podemos ubicar entonces una arteria grande. Mira, entonces esta señora debe ser la gastroduodenal. Entonces, esta estructura que estamos viendo aquí, ¿quién es entonces? El señor páncreas. Mira, esta es la pared posterior del estómago. Entonces, esto que estamos aquí en la transcavidad de los epiplones, pero en una disección no tiene el peritoneo.
Entonces, lo importante de aquí es nosotros reconocer las estructuras. Entonces, si colocamos un alfiler, un marcador en esta zona, demasiado sencillo, cabeza del páncreas. Si lo ponemos aquí abajo, si ustedes lo ven, entonces sería proceso uncinado, cuello, cuerpo, cola. De esto aquí también podemos aprovechar la pieza. Si está la mesentérica, miren aquí, por aquí está subiendo una vena, viene de allá, y esta vena, entonces esta vez es la vena mesentérica inferior que se une con la vena esplénica. Aquí forman el tronco espleno-mesaraico que se une con la vena mesentérica superior, y posterior o atrás, si vieron la lámina anterior, debe estar formándose ¿quién? La vena porta. Ya hablamos entonces de las dos estructuras que están en lo superior. Ahora nos falta hablar, y hablamos también ya de las asas delgadas. Nos falta hablar de quién, de lo que es el intestino grueso, es decir, el colon. Lo importante es, si ustedes ven esta lámina, es y cómo entran 6 metros de asas delgadas más 1.5 promedio, que es el colon, cómo entran al organismo. Sencillo, nosotros cuando estábamos en vida fetal, todo estaba hacia afuera. De hecho, no tenemos pared abdominal, sino que todo estaba expuesto. El organismo después, mientras van pasando las semanas de gestación, pues van acomodando, organizando, ordenando, enrollando esas estructuras para poder entrar a la cavidad abdominal y mantenerse ahí. Entonces, si nosotros lo observamos, así era lo que es el feto. Este feto, cuando nosotros estamos en las primeras semanas, vemos que lo que tiene son dos tipos de intestino. Un mesogastrio, si nos ubicamos, aquí está el diafragma. Esto que es lo que se le llama mesogastrio, el páncreas va hacia la parte posterior, esto se llama mesogastrio dorsal, esto es el mesogastrio ventral. El duodeno viene como una sola estructura lineal. Aquí se va alando o traccionando los vasos sanguíneos que están en la parte posterior para llegar aquí a lo que es el cordón umbilical por medio de dos estructuras que están aquí. Entonces, si todo esto se va formando, que si lo vemos en esta imagen, observamos cómo aquí hay el esbozo del ciego. Entonces todo esto que está aquí es el asa delgada hasta que llegamos aquí, y de aquí para allá es el colon. Lo importante de esto es que veamos que primero era una sola asa larga, que posteriormente va pasando, va haciendo esto, va a ir rotando, van rotando en forma o en contra de lo que es las agujas del reloj, y se van organizando y adheriéndose a lo que es la pared abdominal posterior. Si ustedes lo ven, aquí ya está el esbozo de la aorta, junto con esta se está observando cómo aquí está el tronco celíaco, arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior, y todo esto al traccionarse y a ir organizándose, entonces comienza a ordenarse. En el centro iría todo lo que son las asas delgadas. Si esto va rotando en contra de las agujas del reloj, va hacia acá, muchachos. Es decir, va hacia la derecha, por un lado, ¿no? Pero nosotros observarlo, casi antes de terminar las semanas de gestación, van entrando, ordenándose, y por eso es la respuesta a por qué, o el porqué de que el yeyuno va hacia la izquierda y hacia arriba, ilion hacia abajo, esto es con unas estructuras más horizontales, esto es con una estructura o una organización vertical, y posteriormente a eso se observa todo lo que es el colon y cómo va formando el marco colónico, y en el centro las asas delgadas. ¿Qué nos interesa de aquí ahorita? Ya llegamos al ángulo ileocecal, y en ese ángulo ileocecal comenzamos ¿con quién? Con el colon. Aquí observamos cómo se forma el ciego, después se va formando apéndice, y aquí sí ya comienzan a tener todas las estructuras propiamente dichas del colon. El colon se llama colon porque lo que hace el colon es deshidratar, terminación, colocar en forma de sólidos. Entonces, la generalidad más importante, esta es una estructura de 1.5 en forma sacular, es una estructura que comienza muy ancha, comienza en el ciego, posteriormente esa estructura va ascendiendo, pero va disminuyendo el calibre hasta que nosotros llegamos al recto.
De hecho, lo más importante de esta zona es que tenemos de primero muchas divisiones. Hay una división quirúrgica, una división anatómica. Las divisiones quirúrgicas son a base de la irrigación. ¿Qué significa? Si se acuerdan, tenemos que el colon derecho y tenemos un colon izquierdo. Todo el colon derecho viene o está constituido por ¿quién? Ciego, ascendente y la mitad del transverso, mientras que el colon izquierdo sería ¿quién? Mitad de colon transverso, colon descendente y el colon sigmoide. Eso significa que está irrigado solamente por dos grandes vasos. ¿Cuáles son? Arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior. Eso es una de las divisiones. La otra división es la división anatómica, en la cual ya la acabo de hablar. Ciego, colon ascendente, ángulo cólico derecho o flexura o flexión hepática, colon transverso, flexión o si no ángulo cólico izquierdo, y además de eso colon descendente, otra vez el móvil que viene siendo el colon sigmoide hasta que llegó a la tercera vértebra sacra, que de ahí para allá lo vamos a llamar ya recto. Es la misma estructura, pero dependiendo dónde se encuentra localizada anatómicamente es que cambian los nombres. Si lo vemos ya en esta lámina, que es mucho más grande, observamos que ubicándonos, aquí tenemos el ángulo ileocecal, que aquí donde me forma la válvula ileocecal, que lo que hace esta válvula es evitar que se devuelva nuevamente todo lo que está pasando de desechos aquí al ciego. Aquí llega todavía como una parte líquida, comienza a absorber el colon hasta que comienza a formar ya un material sólido, que es la materia fecal o heces, y llegan hasta el colon sigmoide y lo mantenemos un tiempo y posteriormente la evacuación. ¿Qué estructuras podemos ver? Hay estructuras externas y estructuras internas. ¿Cuáles son las estructuras externas más importantes? Tenemos una tenia anterior que es grande, que es una cintilla. Además de eso tenemos dos posteriores, es una posteromedial o posterointerna y una posteroexterna, las cuales van ascendiendo pero terminan después en dos en lo que es el colon sigmoide. Lo otro que no sé si están observando es que tenemos unas estructuras abollonadas, 1, 2, 3, 4, y hay unos surcos. Esos surcos los llamamos surcos semilunares y estas abollonaduras se llaman austras. Tenemos un tejido adiposo que se encuentra en gran cantidad en el colon, que se llaman apéndices epiploicos, son propios de ellos. Hay otros que son unas dilataciones saculares que se encuentran más en el sigmoide, se llaman divertículos, pero lo importante de esto es relacionar y ubicarnos cuáles son las estructuras externas del colon. Aquí también estamos viendo estructuras internas, pero ahorita estamos enfocados en esto. El colon, la mayoría, tiene un ciego aproximadamente de 13 centímetros, donde tenemos ubicada la válvula ileocecal, la cual se divide en una valva superior y una valva inferior, que también le podemos llamar una valva ileocecal y una valva ileocólica. Estas dos valvas es lo que forman entonces la válvula ileocecal. Después de ahí vamos ascendiendo, lo que tenemos son los pliegues circulares que tenemos en el colon, son gruesos, muy ancho el ciego, pero va descendiendo o disminuyendo su diámetro hasta que llegamos al sigmoide. Aquí observamos en esta mucho mejor cómo se ve el orificio de la válvula ileocecal, cómo se forma de dos valvas, valva entonces ileocólica y una valva ileocecal. Aquí abajo tenemos otra válvula que es el orificio del apéndice vermiforme o apéndice cecal, que este orificio ahí adentro tiene otra válvula que se llama válvula de Maninga y tiene otra que se llama de Gerlach. De hecho, en una literatura van a escuchar que está la válvula de Bowing, ¿cuál? La ileocecal. En la parte de eso también tiene unos frenillos. Esos frenillos no es más que repliegues de mucosa que ayudan a tener tensa lo que es la válvula para que ella esté trabajando bien. ¿Qué otra cosa podemos observar? Gran cantidad de peritoneo, que es importante ahorita en relación con lo que son las estructuras vasculares. Vemos nuevamente los pliegues semilunares. Dos pliegues semilunares forman las austras del colon. Tenemos que todas las tenias de donde se originan o cómo podemos ubicar a veces el apéndice en el ciego. En el ciego comienzan las tres tenias, una anterior y las dos que planteamos, que son dos posteriores, una posterointerna y una posteroexterna.
Otra estructura, se ven aquí lo que son los relieves longitudinales, que es lo que ayudan también por la parte interna a formar lo que es las haustras. Vamos con la irrigación. En la irrigación lo más importante, si nos ubicamos, es que, o lo acabamos de decir, tenemos dos irrigaciones. Una irrigación de todo lo que son las asas delgadas y la mitad o el colon derecho. ¿Por quién? Por la arteria mesentérica superior. Y tenemos irrigado el colon izquierdo y el recto. ¿Por quién? Por la arteria mesentérica inferior. Importante que se acuerdan que es una rama de la aorta abdominal. Esa rama va a dar, si ustedes quieren, vamos a ponerlo en forma de mnemotecnia, muchachos. Tenemos unas ramas de la mesentérica superior, ojo, unas ramas izquierdas y unas ramas derechas. Todo lo que son las ramas izquierdas son las que van hacia el mesenterio, es decir, son todo lo que son las ramas ileales y yeyunales. Estas ramas forman entre ellos, no sé si lo observan, unos vasos largos que se llaman vasos paralelos. Esos vasos paralelos, posteriormente a ellos, forman dos vasos paralelos que se unen y forman lo que se llaman arcos. Esos arcos se llaman arcos de primer orden cuando son los primeros y los más grandes o anchos, vamos a hablarlo así. Después se van formando otra vez dos vasos paralelos, forman otro más pequeño, arcos de segundo orden, tercero y hasta cuarto orden. Aquí podemos hasta saber cuáles son cuáles. De hecho, aquí si ustedes ven, muchachos, los que tienen pocos arcos, entonces esto es yeyuno. Mientras que los que tienen mayor cantidad de arcos, porque son más irrigados en esa zona, son los ileales. Pero ya sabemos, arteria mesentérica superior, todos los vasos que van a la izquierda son los vasos yeyunales e ileales. Mientras que hay unas arterias que van a irrigar el colon. La más importante de ellas es la arteria cólica inferior derecha, alias también llamada iliobiseco apendículo cólica. Ahorita la vamos a desglosar, no se preocupen. Tenemos una arteria cólica media y una arteria cólica superior derecha. ¿La ven aquí? Que esta arteria cólica superior derecha se une o se anastomosa con la arteria cólica superior izquierda y forman lo que es un arco por acá arriba que se llama arco de Riolano, que es la que asegura la irrigación de todo lo que es este señor, que sería que peritoneo junto con los vasos sanguíneos que se encuentran adentro, el mesocolon transverso. Si lo observamos en esta, se observa mucho mejor algo. Ubicamos el colon ascendente, aquí debe ser el ciego, aquí están los vasos ileales, pero hay una arteria grande, ¿la ven? Que no va hacia las asas delgadas. Esta es la arteria cólica inferior derecha, o ileo, porque lleva una arteria ileal, biseco, porque da una secal anterior y una secal posterior, una apendicular, que aquí se observa mejor, que es la apendículo, y la cólica ascendente, entonces sería, por eso se llama ileo biseco apendículo cólica. Esa cólica del lado derecho se anastomosa cuando existe con la arteria cólica media y forman lo que es el arco paracólico derecho, o puede ser con otras múltiples arterias o con la arteria cólica, la rama descendente de la cólica superior derecha se anastomosa con la ascendente de la cólica inferior derecha y forman el arco paracólico derecho. Es muy variable, no es que depende de una sola cosa. Eso es lo que estábamos viendo, o eso es lo que asegura la irrigación de lo que es las asas delgadas y lo que es el colon derecho. ¿Qué pasa entonces? O hay algo que nosotros puede ser incompatibles con la vida, una obstrucción a nivel de el origen de la arteria mesentérica superior, porque si aquí se llega a obstruir esta arteria o por un arma de fuego se lesiona y lleva mucho tiempo el paciente con esto, ¿qué va a pasar? No hay irrigación. ¿A quién? Al intestino delgado. Podemos vivir sin el colon, pero no podemos vivir sin las asas delgadas, es incompatible con la vida. Tenemos 6 metros de asas delgadas, pero podemos vivir mínimo con 1 metro. Después de ahí, incompatible con la vida por algo que se llama después síndrome de intestino corto. Pero lo importante de aquí es saber que la única irrigación de la asa delgada, ¿quién es? Arteria mesentérica superior.
En esta estamos viendo la arteria mesentérica inferior.